Nunca imaginé que el peor día de mi vida empezaría con algo tan pequeño, un mensaje que no debía ver. El teléfono de mi marido estaba sobre la mesa, vibrando sin parar. Yo no tenía la costumbre de revisarlo, nunca fui ese tipo de mujer insegura, pero ese día algo dentro de mí gritaba que lo hiciera. Y cuando lo desbloqueé, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. El nombre que apareció en la pantalla no era de una desconocida, era el de ella, mi mejor amiga, la mujer que conocía todos mis secretos, mis miedos, mis sueños, la persona en la que más confiaba después de él. Y en ese instante sentí como si el aire desapareciera de mis pulmones. Abrí la conversación con las manos temblando, sin estar preparada para lo que iba a ver. Mensajes llenos de intimidad, de complicidad, de algo que iba mucho más allá de una simple amistad. No había dudas, no había confusión. Era una traición clara, fría, calculada. Cada palabra que leía era como una puñalada. Fotos, audios, planes, incluso fechas. Descubrí que no era algo reciente, llevaban tiempo, mucho tiempo. Mientras yo los invitaba a mi casa, mientras compartíamos cenas, risas, ellos ya compartían algo más. Sentí náuseas, me apoyé en la pared para no caer. Todo lo que creía real dejó de existir en ese momento. Mi matrimonio, mi amistad, mi confianza, todo era una mentira cuidadosamente sostenida frente a mis ojos. Pero lo peor no era lo que estaba leyendo, era darme cuenta de que ellos me miraban todos los días sabiendo lo que hacían. Sonreían, fingían, mientras me destruían en silencio. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero empezó a transformarse en algo más oscuro, algo más frío, algo que nunca había sentido antes. Porque ese día no solo descubrí una traición, ese día nació una decisión que cambiaría todo. Pasé los días siguientes fingiendo normalidad. Sonreía, hablaba, actuaba como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba planeando cada detalle, cada movimiento. Ya no quería explicaciones, no quería disculpas, quería algo más. Los observaba en silencio, analizaba sus miradas, sus gestos, sus tiempos. Todo encajaba ahora. Las salidas casuales, los mensajes borrados, las excusas mal construidas. Era como si hubiera despertado en una realidad completamente diferente. Ella seguía viniendo a mi casa, se sentaba en mi sofá, tomaba café conmigo, como si nada, y yo la miraba a los ojos sabiendo todo, viendo más allá de su máscara, y eso me hizo más fuerte, pero también más peligrosa, porque ya no era la mujer ingenua de antes, ya no confiaba, ya no sentía culpa, solo tenía una idea clara en la cabeza: ellos iban a sentir lo mismo que yo sentí. Y fue entonces cuando apareció él, el mejor amigo de mi marido. Siempre había sido cercano, siempre estuvo ahí, pero nunca lo había visto como algo más. Hasta ese momento. Empezamos a hablar más, al principio de forma inocente, pero con el tiempo las conversaciones se volvieron más profundas, más personales, más intensas. Y sin darme cuenta, estaba cruzando una línea que antes jamás habría considerado, pero ahora todo había cambiado. Porque cuando te rompen así, ya no vuelves a ser la misma persona. Las conversaciones con él se convirtieron en mi escape. Era la única persona que, sin saber toda la verdad, lograba hacerme sentir escuchada. Me preguntaba cómo estaba, de verdad, algo que mi marido había dejado de hacer hace mucho tiempo. Cada mensaje era como un respiro, como una pausa en medio del caos que vivía por dentro. Y poco a poco, empecé a esperar sus mensajes con ansiedad. Algo estaba creciendo, algo que no podía negar. Pero también sabía lo que significaba. Sabía que no era correcto. Sabía que estaba entrando en el mismo juego. Pero en ese punto ya no me importaba lo correcto, me importaba el equilibrio. Me importaba que el dolor no fuera solo mío. Una noche,
Todo cambió. Una conversación más intensa de lo normal. Confesiones, silencios y una invitación. Dudé, lo pensé 1000 veces, pero al final acepté. Cuando lo vi frente a mí, algo dentro de mí tembló. No era solo atracción, era algo más complejo. Era rabia, tristeza, necesidad y una decisión que ya estaba tomada. Lo que pasó esa noche no fue solo una traición, fue una respuesta, una reacción a todo lo que me habían hecho. Y aunque sabía que nada iba a arreglarse, por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Pero no imaginaba lo que vendría después. Después de esa noche, todo se volvió más intenso, más peligroso. Ya no era solo un secreto, era una bomba a punto de explotar. Cada mirada, cada palabra, tenía un peso diferente. Mi marido seguía con su doble vida sin sospechar nada. Mi mejor amiga seguía actuando como si nada. Y yo, ahora también tenía algo que ocultar. Algo que me conectaba directamente con su propio mundo de mentiras. Pero lo más inesperado fue que empecé a sentir cosas reales. No era solo venganza, no era solo dolor. Había momentos en los que me olvidaba de todo, y eso me asustaba, porque ya no era solo una historia de traición, era una red de emociones fuera de control, y sabía que tarde o temprano, todo iba a salir a la luz. Y cuando eso pasara, nadie iba a salir intacto. El día que todo empezó a desmoronarse no fue planeado, pero fue inevitable. Era solo una tarde común, o al menos eso parecía. Yo estaba en casa, intentando mantener la calma, cuando escuché la puerta abrirse. No era mi marido, tampoco era una visita esperada. Era ella, mi mejor amiga. Entró como siempre, con esa confianza que yo misma le había dado, pero algo en su mirada era diferente. No sonreía igual. Había tensión en el aire, una incomodidad que no existía antes. Se sentó frente a mí en silencio por unos segundos, y luego, sin rodeos, dijo algo que me heló la sangre. «Tenemos que hablar». En ese instante supe que algo había cambiado, que quizás ya no era la única que sabía. Intenté mantener la calma, pero por dentro todo se movía. Ella empezó a hablar, no para confesar, sino para observar mi reacción. Era como si estuviera probando hasta dónde sabía yo, jugando el mismo juego, pero ahora cara a cara. Y entonces lo dijo, no directamente, pero lo suficiente. A veces uno se confunde con personas cercanas. Sentí que el tiempo se detuvo. Ya no había duda. Ella sabía que yo sabía. Pero lo que vino después fue aún peor, porque en lugar de arrepentimiento había frialdad, justificación, como si lo que había hecho tuviera sentido en su mente. Y en ese momento entendí algo aterrador. Ella nunca se sintió culpable. Ya no había sonrisas falsas. Todo estaba al descubierto, pero de la peor forma posible. Esa misma noche, mi marido llegó más temprano de lo normal. Algo raro, algo fuera de su patrón. Y cuando cruzó la puerta, notó inmediatamente que algo estaba mal. Nos encontró a las 2 en la sala. El silencio lo decía todo. No hizo falta ninguna explicación. Su mirada pasó de ella a mí, y en segundos todo se rompió. Las discusiones comenzaron de inmediato, gritos, acusaciones, verdades lanzadas como cuchillos. Él intentó negar al principio, pero no duró mucho. La presión era demasiada, y entonces todo explotó aún más, porque en medio de ese caos, yo dije algo que cambió completamente el juego. No eres el único que traicionó. El silencio que vino después fue absoluto,
pesado y real, porque ahora todos eran los culpables. La reacción fue inmediata. Su rostro cambió por completo. Ya no era el hombre seguro que creía tener el control. Ahora estaba confundido, herido, perdido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Pero en el fondo ya lo sabía, porque la traición, cuando existe, se reconoce incluso antes de ser confirmada. Respiré profundo y lo dije, sin miedo, sin culpa, sin arrepentimiento. Le conté todo, cada detalle, cada momento, cada decisión que tomé después de descubrir la verdad. Mi mejor amiga se quedó en silencio, por primera vez sin palabras, porque lo que estaba pasando ya no era parte de su control. Todo había salido de sus manos. Y entonces, el golpe final. Mencioné el nombre, su mejor amigo. Fue como si el mundo se detuviera. Su expresión nunca la voy a olvidar. No era solo dolor, era humillación, era destrucción total. Y en ese instante entendí algo. La venganza no sana, pero sí destruye todo a su paso. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La casa quedó en silencio, vacía, fría, como si todas las emociones se hubieran consumido en un solo momento. Mi matrimonio terminó, no con lágrimas, sino con distancia, con una desconexión tan profunda que ya no había nada que salvar, solo restos de algo que alguna vez fue real. Mi mejor amiga desapareció de mi vida, sin despedidas, sin explicaciones, como si nunca hubiera existido. Pero las marcas, esas sí se quedaron. Y él, el mejor amigo, también se fue, porque al final, lo que empezó como un escape, terminó siendo parte del mismo caos. Me quedé sola, pero no como antes. Esta vez era diferente. No era una soledad vacía, era una soledad consciente, una reconstrucción. Aprendí que la traición no siempre viene de un solo lado. A veces, cuando el dolor es muy grande, uno también se pierda en el proceso. Pero lo más importante que entendí fue esto. No importa cuánto te rompan, tú decides en qué te conviertes después. Hoy ya no soy la misma. Soy más fuerte, pero también más cautelosa, porque hay heridas que no se ven, pero cambian todo. Y si algo aprendí de todo esto, es que la confianza es lo más valioso que puedes perder y lo más difícil de volver a construir. La traición me destruyó, pero la venganza me cambió para siempre.